¿Cuántos tienen confianza plena en su Dios? Aunque la noche esté seca, aunque esté pasando sequía, aunque venga hambruna, usted aprenda a confiar. Levante sus manos. Amado Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad de darnos nuevamente de estar en tu casa, Señor, y poder predicar tu bendita y poderosa palabra. Señor, que en esta mañana, Señor, salgamos edificados y fortalecidos. Señor, por el poder de tu palabra, anima, levanta, Señor, fortalece la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, independientemente de cualquier tipo de sequía por la cual estuviesen pasando en este momento, Espíritu Santo, que hoy tu mano poderosa, Señor, nos levante, nos anime, nos fortalezca, Señor, nos provea de aquello que estamos necesitando en este momento para seguir corriendo la carrera de la fe y seguir peleando la buena batalla en el nombre de Jesucristo. Señor, toca los cuerpos de los que vengan, Señor, da libertad de toda cautividad y apresura los pasos de mis hermanos que van a ser añadidos a este servicio, Señor, en esta mañana. Y toca la vida de aquellos que nos van a sintonizar, Señor, a través del internet en esta hora, que esta palabra viva y eficaz cause el impacto que tenga que hacer en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en esta preciosa mañana, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Tome asiento, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Hoy quiero hablarte acerca del tema, confía en Dios en medio de la sequía, soportado en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al versículo 7. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, que hay tiempo bueno, tiempo de bonanza, tiempo de prosperidad, tiempo de donde todo se multiplique y donde todo florece. Pero también a lo largo de la vida hemos aprendido muchas cosas, que tanto hay tiempos buenos, tanto hay tiempos malos, tanto hay tiempos de fertilidad como tiempos de esterilidad, tanto hay tiempos de bonanza como hay tiempos de sequedad. No existe nadie en el mundo, creyente o no creyente, que no haya tenido una época mala en su vida. Tiempo donde las cosas no salen como nosotros queremos. Tiempo de enfermedad, tiempo de escasez, tiempo de tristeza, tiempo de soledad. Tiempo donde estamos viendo que los arroyos de la salud, los arroyos de la economía, los arroyos de las finanzas, los arroyos del trabajo se están secando por causa de la sequía. Aleluya. Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, estas cosas pues he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, presión, tribulación, angustia, pero aprendamos a confiar en Él, porque dice la Escritura que ha vencido al mundo. Lo más importante de todo esto no es que sepamos esto, sino es saber la manera y la forma en cómo ahora que estamos en Cristo podemos sobrellevar cualquier tipo de sequía en el ámbito espiritual, emocional, material, económico o en cualquier otro ámbito. Cómo soportar o cómo pasar una sequía en su vida. Y hoy quiero comentarte a través de nuestro contexto histórico rápidamente que el pueblo de Israel vivía una tremenda apostasía en los tiempos del rey Acab. Acab fue uno de los reyes más crueles y perversos de todo el reino del norte. Las Sagradas Escrituras dicen que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Continuó el rey Acab, rey de Israel, permitiendo que los becerros de oro que estaban edificados en una ciudad palestina siguieran siendo idolatrados, siguieran quemándoles incienso. La bendita palabra del Señor nos dice que este rey siguió permitiendo que dichos becerros en la ciudad de Dan y en la ciudad de Betel siguieran siendo adorados. Pero no solamente eso, la Escritura nos dice que este rey de Israel tomó como esposa a la hija de Ed-Baal, una mujer cananea, una mujer perversa, una mujer mala llamada Jezabel. Aun cuando sabemos de antemano que cuando el pueblo de Dios iba a ingresar a la tierra prometida mucho tiempo atrás, Dios fue claro al decirle: no emparentarás con ninguna persona que viva en Canaán. No vas a dar tu hijo a su hija, ni su hija la vas a aceptar en tu casa. Fue un mandato de parte del Señor. Las Sagradas Escrituras nos dicen que este rey hizo lo malo, lo perverso, lo cruel delante de los ojos del Señor y se casó con Jezabel, una hija de Baal, rey sidonio y sumo sacerdote del dios pagano Baal, rey de las tormentas y rey de las cosechas, y también era adorador de Acera. Acera era la diosa de la fertilidad. Este
amados hermanos, nos dicen que no solamente hizo esto Acab, rey de Israel, dice la Sagrada Escritura que Jezabel sostuvo a los 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, la sostuvo con el erario público, prácticamente con el dinero del pueblo, de los tributos que pagaba Israel. Jezabel sostenía, mantenía, alimentaba a esos 850 profetas en los templos de Jezreel y en los templos de Samaria, donde Acab había levantado esos altares paganos. Pero no solamente eso hizo lo malo, sino que dice las Escrituras que Acab consintió que Jezabel comenzara a derribar los altares, los lugares altos, allá como el monte Carmelo, habían levantado el pueblo de Israel en las cumbres de las montañas, se le conoce como lugares altos, lugares de adoración, lugares donde invocaban el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Los altares de Jehová estaban siendo derribados, estaban siendo destruidos, inclusive las escuelas de los profetas en Betel, en Jericó y en Gilgal fueron cerradas, y no solamente conforme con eso, Jezabel mandó a sus sacerdotes a matar a los profetas que estaban estudiando en dichas escuelas. Un rey malo, fue un rey perverso, fue un rey que hizo lo abominable durante su reinado. Pero la palabra del Señor nos dice que Acab adoró y sirvió a Baal y sirvió a Acera, reemplazando así el culto a Jehová por el de Baal, Dios de la fertilidad y la tormenta, hasta lograr que casi todo Israel siguiera en pos de estos dioses. Una gran apostasía cubría toda la nación. O sea, no solamente adoró a Acab, no solamente adoró a Jezabel, a Baal de Acera, sino que este hombre permitió que esta adoración pagana se infiltrara en toda la nación, reemplazando al Dios único, santo y verdadero por Baal y Acera, cayendo toda la nación en tremenda apostasía, así lo dice la palabra del Señor. Una gran apostasía cubría el país. Por todas partes podían verse las imágenes de Baal y Acera. El aire estaba contaminado con el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas, los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecían sacrificio al sol, a la luna, a Baal, a Acera, a dioses paganos, a dioses mundanos, a dioses que el Señor nunca les dijo que amaran. Por el contrario, uno de los mandatos de nuestro Dios fue: no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, de los nietos, bisnietos y tataranietos, dice la palabra, hasta la cuarta generación. Era una tremenda apostasía en los tiempos del rey Acab. Humo, incienso, clamor solamente por Baal, y toda la nación de Israel estaba siendo reemplazado, Jehová Dios de los ejércitos, en medio de su pueblo. Y ante tan tremenda crisis espiritual y ante tan tremenda apostasía en Israel, Dios respondió levantando un hombre para contrarrestar la corriente del maligno fenicio que amenazaba por barrer por completo la religión de Jehová. Dice la Escritura que de las montañas de Galaad emergió un hombre brusco, tosco quizás, vestido con piel de camello, ceñido en su cintura con una piel de oveja, que se alimentaba de langostas y de miel silvestre, con un rústico callado, que en las montañas de Galaad creció pastoreando las ovejas de su familia. Desde aquella inhóspita región, dice la palabra, el Señor levantó un hombre apasionado por la presencia de Dios, un hombre que era apasionado por la santidad de Dios, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que adoraba a Dios en espíritu y en verdad, un hombre como pocos hombres y mujeres hoy en día, que el Señor
buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Su nombre, Elías Quipita, de la región de Galaad, dice la Escritura. La palabra del Señor dice que Jehová Dios de los ejércitos no se iba a quedar con los brazos cruzados. No, no, no. Cuando algo está pasando en medio de su iglesia, dice la Escritura que el Señor actúa inmediatamente. Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Apocalipsis lo dice claramente en el capítulo 2 y en el capítulo 1 que el Señor se pasea en medio de los 7 candeleros de oro y cada candelero representa una iglesia. Esto nos dice que el Espíritu Santo está en esta casa. El Espíritu Santo sabe lo que está pasando. El Espíritu Santo sabe lo que acontece en cada iglesia cristiana que Él tiene en este mundo. Y cuando está mala la situación y cuando hay problemas, es cuando entra el Señor a obrar en la vida de su pueblo. En este caso no era la excepción. Dios levantó a Elías Quipita. Elías le fue confiada la misión de comunicar al rey Acab un mensaje relativo al juicio del cielo. Elías no volvió a obedecer la orden divina, poniendo enseguida camino hacia su misión. Para eso fue levantado este profeta, para contrarrestar la apostasía que había en Israel, para contrarrestar el baalismo fenicio, para hacer nuevamente volver el corazón de su pueblo a Dios. Dios siempre va a levantar hombres y mujeres dentro de su iglesia para contrarrestar cualquier corriente de pecado. Escúchelo bien. Dios nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Él siempre va a actuar. Él siempre va a responder a la oración del pequeño remanente santo y puro que se encuentran dentro de las congregaciones. Porque Dios tiene oídos y escucha el clamor de su pueblo. Así dice la Sagrada Escritura. Por eso levantó este hombre con ese carácter, con ese temple, con estas virtudes, con estos dones, con esa santidad que lo envolvía, para ir a la misión a la cual Dios había encomendado a este profeta. Elías tenía que presentarse delante del rey Acab y profetizarle juicio por cuanto había desobedecido al Señor, leyes, mandatos, preceptos y estatutos. La palabra del Señor dice que este hombre, ni tarde ni perezoso, obedeció y escuchó la voz del Señor, y atravesando todas las ciudades y regiones hasta llegar a Samaria, la palabra de Dios nos dice que no solicitó ser admitido en el palacio, ni que se le anunciara formalmente. Arropado el profeta Elías con la tosca vestimenta que solían cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó por un momento de pie frente a aquel asombrado rey. No crea que Elías le pidió permiso o disculpas al rey Acab, no, porque alguien mucho más grande y poderoso lo había encomendado a esa tremenda misión, porque el creador de los cielos y de la tierra lo había enviado. Y dice las Escrituras que cuando el profeta estuvo frente al rey Acab, soltó, tiró, echó la palabra profética que Dios le había puesto en su corazón y en sus labios. Y le dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Dios había decretado juicio. Dios había decretado juicio en contra de la nación de Israel por su desobediencia. Así como hay bendición en la obediencia, ¿qué cree? Hay maldición en la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28 dice: si tú obedeces mis mandatos, decretos, leyes, estatutos, preceptos, tengo por seguro que Jehová Dios de Israel te va a bendecir. Bendito serás en tu salir, en tu entrar, en tu caminar. Bendito el fruto de tu vientre, la cría de tu vaca, el rebaño de tus ovejas, bendito serás en tu aceite, tu mosto, tu arteza de amasar. Todo lo que toques, todo lo que hagas será prosperado. Siempre serás cabeza, nunca serás cola. Siempre serás enfrente y nunca atrás. Tú prestarás relaciones y no pedirás prestado.
Estas son las consecuencias de caminar, ¿dónde? En obediencia a Dios. Pero si usted y yo no caminamos en obediencia, si usted y yo somos desobedientes a la voz de Dios, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Si usted y yo somos desobedientes a la palabra de Dios, la palabra es clara cuando dice que si hay desobediencia en usted y mí, también hay consecuencias de la desobediencia. Y había una tremenda consecuencia, una maldición por desobedecer a Dios. En Deuteronomio igualmente, capítulo 28 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti. Dice, escuche, estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a decir, versículo 23, Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza, no esperes la lluvia ni el rocío de bendiciones. Y los cielos que están sobre tu cabeza van a ser de bronce, dice el Señor. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Vas a querer sembrar y no vas a producir. Vas a querer cosechar y no vas a recibir nada. Así lo dice. Dará Jehová por lluvia a tu tierra. ¿Qué crees que va a dar en vez de agua? En vez de H2O, va a dar polvo y ceniza. Y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Son las consecuencias por vivir en desobediencia. Israel estaba en desobediencia. Israel estaba apostatando. Estaban quemando el incienso a Baal y a Acera. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? Que usted y yo adoremos y idolatremos otra cosa que no sea Él. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él es Dios excelso y soberano. Y cuando alguien le roba la gloria, se nos pone celoso nuestro Dios y dice, no, discúlpame, pero a mí me das todo o nada. A Dios todo o nada. Esta nación estaba adorando a Acera. Esta nación estaba adorando a Baal. Con este juicio sobre la nación de Israel, Dios demostraría a quién adoraba. ¿A Baal? Baal era Dios de las tormentas y las cosechas. Acera era la diosa de la fertilidad, conocida también como Astarte o Afrodita después. Con la palabra profética que ella estaba tirando sobre Acab y la nación, les iba a demostrar que tiene ojo pero no ve, que oídos tiene Baal pero no oye, que tiene pies pero no camina, que hay un solo Dios que provee todo lo que nosotros necesitamos, que no necesitamos postrarnos ante ninguna figura o ante ninguna cerámica o ante ningún ídolo. Con eso, al quitarle la lluvia, ¿qué creen? Estaba dejando en ridículo a Baal, Dios de la tormenta y Dios de las cosechas. Sigan adorando a su Baal, a ver si me da lluvia. ¿Recuerdan al profeta Elías en el Monte Carmelo? ¿Qué le decía el profeta Elías a los sacerdotes? Grítenle porque quizás está dormido. Apláudanle, lloren. Porque quizás se fue de vacaciones y estudió Baal. No. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Oídos tienen y no oyen. Porque hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. El salmista dice: de Jehová la tierra y tu plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él pone reyes, quita reyes, y da quien quiere que cae.
su nombre sea la gloria. ¿Qué cree que dice este rey cuando la palabra tocó la vida de Acab? Que es una persona que no anda en el espíritu. Cuando hablan palabra espiritual. Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Cuando un hombre anda en la carne y le tira una palabra profética que viene de parte de Dios, lo toma con indiferencia. ¿Por qué? Por la condición pecaminosa en la cual está. No le permite ver la realidad de las cosas. Y cuando le tira la palabra profética, lo toma con indiferencia y hasta con burla. Ándale pues. Ándale pues. Porque es palabra de Dios. El hombre espiritual, el hombre arrepentido, dice, si es cierto, es verdad, ando mal. Recapacita, reacciona y como dijo pródigo, vuelve. Y vuelve, como dice la hermana, de tu mal camino. Pero este hombre dijo, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, muchacho. Viene bien pobrecito, trae sandalias, viene vestido con piel de camello. Yo no te veo ojos azules. Porque luego decimos, lo jugamos por la apariencia. Tú no sales en YouTube, no te veo en Instagram, no tienes una iglesia, una mega iglesia. Espérame, no tendrá eso, pero tiene la presencia de Dios. Que es lo más importante en tu vida. Tiene la presencia del Espíritu Santo, que es lo más importante en tu vida. Recibió con indiferencia el rey Acab semejante profecía sobre su vida y sobre toda la nación, hasta que llegó el mes de octubre, hasta que llegó el mes de noviembre, y las lluvias tempranas no llegaron. Y llegó noviembre y llegó diciembre, y no se seguía sin llover. Y pasó enero, y llegaron las cabañonas de enero, febrero, y ni siquiera una pliquita, nada. No llovió. La profecía se comenzó a cumplir. Aleluya. Por lo que dice la Escritura que Dios envió a su profeta a un lugar solitario, a un lugar apartado, porque Jezabel comenzó a echarle la culpa a Elías, el profeta, de que era por culpa de él que estaba comenzando a dejar de llover, por lo que Dios anticipó a Jezabel y dice en las Sagradas Escrituras que envió a su siervo, ¿a dónde lo envió? Al arroyo del Querib. ¿Por qué? Porque se avecinaba una tremenda sequía. Si usted va a la epístola de Santiago, una sequía. ¿Qué es una sequía? ¿Qué es una sequía, hermana? Usted que le gusta participar, hermana Patricia, para que no se me una sequía. Y es Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, habrá lluvia. Dios, autoridad legal para cerrar es autoridad. Una llave es poder.
por 1000. Es un periodo prolongado de tiempo con escasez, generalmente debido a la falta de lluvias en una determinada área. Esto puede afectar a ríos, lagos, lo que tiene un impacto negativo. ¿Dónde cree que repercute? En la vegetación. Amén. Al no haber dígalo. Hay sequías espirituales. ¿Será verdad eso? ¿Qué simboliza o representa una sequía espiritual? Amén. ¿Qué otro tipo de sequía hay en la vida de las personas? Económica. ¿Cómo son esas? Ok. ¿Qué otro tipo de sequía de este lado por ahí? A ver, díganme, participen de este lado, para que no se me duerman. ¿Qué otro tipo de sequía hay? Falta de valores. Amén. ¿Qué digo? Sabiduría. Amén. 1, espiritual. Sequía espiritual. 2, sequía económica. 3, sequía material. 4, sequía emocional. 5, sequía física. Sequía. Escasez, esterilidad, miseria, llanto, dolor, sufrimiento, lo que usted quiera anexar a eso. Esto es lo que simboliza o representa una sequía en el ámbito espiritual. Sequía. Existen diferentes tipos de sequía. Una sequía en la Biblia, listen, escuche, vamos, representa dos cosas. 1, juicio. Cuando Dios decreta sequía es porque 1, puede representar juicio. En este caso, ¿sobre quién? Sobre el rey Acab y sobre toda la nación apóstata de Israel. Juicio. Una sequía, 1, representa juicio divino. ¿Y por qué envía Dios juicio divino, en este caso, a su pueblo? Por la desobediencia. ¿Y cuál es el propósito del juicio sobre las personas o sobre la iglesia, o en este caso sobre la nación de Israel? Eso, para hacer un llamado. Si me desvíe, ¿qué va a ser el juicio? Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, pastor, yo puedo estar pasando una sequía en este momento, ¿cuál le dijimos? Espiritual. Yo puedo estar pasando en este momento una sequía como cristiano, como creyente, porque entonces posiblemente estoy en pecado. Sí. ¿Y qué está haciendo Dios con esa sequía en mi vida? Trayendo Hebreos capítulo 12, versículo 6, disciplina. Dios quiere que a través de la disciplina, de la sequía, de la enfermedad, no te va a matar si tú no quieres, si tú no lo permites. Pero esa enfermedad, ¿qué está haciendo contigo?
porque yo soy tu Dios. Y porque te ama, te corrige. ¿Y por qué te ama? ¿Qué has hecho para que Dios te amara? Nada. ¿Pero qué crees? Tienes una esposa, un esposo, un hijo, una iglesia en San José Ixtapa que ha estado orando mucho por ti. ¿Amén? ¿Amén? Dos, una sequía puede representar una prueba. Una prueba. En este caso, ¿la prueba para quién es? En el caso del tema de hoy. No, para el pueblo es juicio. Para acá es juicio. ¿Para quién? ¿Para quién es prueba? Para el profeta Elías. Para acá y la nación apóstata, juicio, disciplina, corrección. ¿Sí me entiendes? Pero para el profeta, yo no hice nada. ¿Sí o no? Va a decir Elías, pero es que tú me mandaste, Señor, a declararle esa palabra, esa profecía. Ah, pero siempre Dios, como decimos coloquialmente los ancas, ¿dónde están los ancas? Vamos a decimos de nuevo. Como decimos coloquialmente, mata a dos pájaros de una pedrada. ¿Cómo? La sequía de juicio para acá y la nación apóstata. ¿Quién acababa de ser llamado a su ministerio? Elías. Salió de la nada. En una donadora allá en las montañas de Calab con sus ovejitas. Adoraba a Dios, se santificaba, amaba, le cantaba, le adoraba. Pero comenzaba apenas Elías en su ministerio. Para Elías representa una prueba de fe. ¿Por qué? Porque tenía que comenzar a depender de Dios. Entonces, una sequía, si te estás portando mal, es juicio para tu vida, disciplina para tu vida, corrección para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama mucho y quiere que vuelvas a redimir. Si te estás portando bien como Elías, el profeta, que no entiendo, Señor, también me está tocando un poco la pandemia, la enfermedad, la crisis. Es una prueba para tu vida. ¿Por qué? Porque quizás has empezado a depender de las buenas temporadas, de tus buenas relaciones, de otras cosas y no de Dios. Y con una prueba a tu vida te va a llevar a depender completamente de Dios. Era una prueba para Elías. Yo quiero hablarte de las pruebas, esas pruebas para Elías. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, dice Pedro, no os sorprendáis por el fuego de pruebas por el cual van a pasar. Como de, ay, pastor, ¿por qué me pasa esto? Primera de Pedro 4:12, hermano. Primera de Pedro 4:12, hermana. ¿Quién te dijo que caminar cristiano iba a ser fácil? No. Tienes un enemigo acérrimo que se llama Satanás, diablo, serpiente antigua, que tiene una jauría de demonios y ángeles caídos, que andan como león rugiente esperando que baje la guardia para hacerte daño. Pero tienes uno más grande y poderoso contigo, que prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y te digo algo, no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá nunca jamás por los siglos de los siglos, porque Él vive y reina por la eternidad. Tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria. Gloria. Amén. Para Elías fue una prueba. El profeta Elías le tocó pasar por un periodo malo, por un periodo de crisis, por un periodo de sequía. Yo te pregunto,
escúcheme, estás pasando por un periodo de sequía en este momento. Estás pasando por un periodo de crisis de cualquier forma en este momento. Posiblemente te has preguntado, ¿dónde está tu Dios? Y hasta te has cuestionado, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Déjame decirte en esta mañana que si andas actuando correctamente, son pruebas que vienen a tu vida. El profeta Isaías dijo en el Salmo, en el capítulo 43, versículo 2, cuando pasen por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te mojarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Esa es una promesa de parte de Dios para nosotros. No es que estés solo. Pastor, pero es que yo no entiendo por qué me pasa esto. Pero es que yo no entiendo. Espérame, es una prueba. Estás actuando bien conforme a la palabra, la voluntad de Dios. Es prueba. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere usarte más. Dios quiere llenarte de su presencia. Dios quiere darte una doble porción. Dios quiere darte una gran bendición que para que tú la puedas recibir y no la puedas malgastar, necesita primero procesarte para ver si eres digno de recibirla, para que la puedas utilizar correctamente, sabiamente y conforme a la voluntad de Dios. Para eso son las pruebas, para fortalecernos espiritualmente. Ahora, pero aquí el caso es cómo actuar. ¿De qué estamos hablando? De sequía. ¿Cómo actuar en medio de la sequía? Uno, puse 4 puntos. Primer punto, debemos de aprender ¿a qué? Primero, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Vamos. ¿Qué dice el versículo 2 al principio? ¿Qué vino a Analías? En la sequía, grábatelo bien. Y en el desierto, solamente vas a escuchar 2 tipos de voces. Grábatelo bien en la mente. La voz del diablo, que mi Señor lo reprenda, o la voz de Satanás diciéndote, ¿y dónde está tu Dios? No que tu Dios es poderoso, hermana Patricia, no que tu Dios es sanador. Y si usted no está fortalecido en la fe, si es cierto, puro enfermo, puro en crisis, puro esto y puro el otro. Por eso, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedrito, Simón, el diablo os ha pedido para... Pero yo, dijo Jesús, he rogado a mi Padre para que tu fe no falte en medio de la zarandera. Esteban vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre y se llama Jesucristo el Hijo. Amén. Únicamente vas a escuchar la voz del diablo diciéndote, ¿y dónde está tu Dios? Pero también vas a escuchar la voz de Dios. Y vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Elías. Amén. Diciendo, ¿cuál es la palabra de Dios hoy para nosotros? Su palabra escrita. Estos 66 libros, mire, esta es la voz de Dios.
66 libros que salieron del corazón de nuestro Dios. Usted debe de aprender a escuchar esta voz en los momentos de sequía, en los momentos de enfermedad, en los momentos de dolor, en los momentos de crisis. Yo debo de aprender a escuchar, a ser sensible a su voz. No piense que si no viene Dios, no le hago caso. No voy a estar como el Señor que se andaba ahogando a medio mar. Que decía, Señor, soy tu hijo, sálvame. Y el Señor lo escuchó, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y le envió una lanchita. Y le dijo, buen hombre, suba la lancha. No, porque va a venir Dios a salvarme. Y se fue la lancha. Y seguía diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor volvió a enviar otra lanchita y le dijo, buen hombre, suba. Digo, no, porque va a venir Dios a salvarme. ¿Y qué cree que pasó? Se ahogó, se murió. Y cuando llegó a la presencia de Dios, le dijo, ¡ay, Señor! Tú dijiste que me ibas a salvar. Y que le dijo, ¡ay, cabezón! Te mandé 2 lanchitas para que te salvaras y no te subiste a ninguna. A veces creemos o pensamos, es que si Dios no me habla a mí, aquí se para frente a mí. No creo. Usted, hombre y mujer pecadora, que ve lo que no tiene que ver, que escucha lo que no tiene que oír, que toca lo que no tiene que agarrar. Todavía quiere que Dios se le pare, que va a caer fulminado, porque nadie resiste la presencia poderosa del Todopoderoso. ¿Sí me entiende? Tenemos la voz de Dios, ¿dónde? Aquí. Pablo le dijo a Timoteo, escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero también tenemos la voz de Dios a través de la predicación. Cuando alguien se para en ese púlpito, no crea que es palabra del pastor. A veces hay cosas que no vienen aquí, mire, que no las escribí yo. Se llama rema. Rema, una palabra que te da Dios en ese momento para tu iglesia, que la iglesia necesita, y ni siquiera yo la tengo aquí escrita en mi sermón, en mi búsqueda. Y a veces Dios nos está hablando, Dios nos está dando una palabra que estamos necesitando y la ignoramos. No hacemos caso a la palabra. 1. ¿Cómo actuar en medio de la sequía? Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. 2. Debemos de tener confianza en la protección de Dios. Versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Amén. A veces no aprendemos a confiar en la protección de Dios. No aprendemos a confiar en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el poder de su palabra. Y todavía vamos con el grupo de Catemaco que nos cuelgue la patita de pollo. Que nos cuelgue esto, que con unos ramazos ahí de pasote, con ruda y con unos huevos rancheros, que solamente así para que me siento protegido. O como decían allá por la sierra, un pastor, si no me protege la Biblia, aquí traigo mi cuerno de chivo. Y a veces al creyente le pasa eso. No aprende a confiar en su Dios. Queremos a Dios. ¿Y qué tal que si falla Dios? ¿Qué tal si a Dios ya no tiene el poder de antes? Espérame. No. El salmista dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, que
escribió, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré terror nocturno, ni saeta que anda de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Tentemos de aprender a confiar en la protección de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que mejor nos conviene. Gracias por ese amén. Deje de ayudarle a Dios. Deje de tener un plan B, un plan C, un plan D. No. Cuando Dios decide protegerte, no hay arma forjada que atente contra ti. Podrás pasar en medio de las balaceras y a ti no te va a tocar ni la pluma del gallo que le cantó a Pedro. Escuche, deje de andarse colgando la patita de conejo, la colita de conejo, la patita de gallo. Deje de estarse haciendo limpia, de andar consultando horóscopos, deje de andar, no tiene no, que es un hijo de Dios. Me extraña esos supuestos profetas y apóstoles que traen como 20 guaruras detrás de ellos. Digo, Señor, ¿dónde está la confianza que deben de tener estos siervos tuyos? Debemos aprender a confiar en Dios. Él sabe lo que mejor nos conviene a nosotros. En medio de la sequía, Él nos va a dirigir y Él nos va a poner en lugares y con personas que van a ser de mucha bendición para nosotros. Amén. Rápido, 3. Debemos tener seguridad en su provisión. ¿Qué le dijo? Vete al oriente. Vete al río caudaloso del Jordán. O al de Siria. ¿Qué decía Naamán el leproso? Y en Siria, en Damasco, tenemos 2 ríos mejores que el Jordán. ¿Por qué no le envió a esos ríos? ¿Por qué no le envió a un río? No le envió al río de las Filipinas, hermano. ¿Cómo que el arroyuelo aquí? ¿Qué pasa acá por Río Viejo? No, ese río no sirve para nada. Ahora. Espérame. Debemos de aprender a confiar en la provisión de Dios en medio de la sequía cualquiera que sea. Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán, no al Jordán, no al caudaloso Jordán, vete al arroyo. Le dijo, beberás del arroyo. Y yo he mandado, ¿a quién mandó? ¿Sabe qué era un cuervo para un judío? Un animal inmundo. No lo podían tocar porque era inmundo como el cerdo. Como el sopilote. Sí, aquí en Guatanejo se le conoce como sopilote. Escúcheme. Inmundo. Y ese los chavos de hoy. Pero Dios le dijo, Elías, vas a tomar agua del arroyo. He ordenado a los cuervos que te den pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado en medio de la sequía que hemos tenido económicas, materiales? Y sabe, muchas veces esperamos que venga el presidente municipal a que nos dé el apoyo. Que venga la primera dama de Zihuatanejo, que
ya no es el peque, ¿verdad? Claudia Sheinbaum a darnos el dinero para que nos le dan. Que vengan hombres ricos y millonarios a solventarnos de nuestra sequía, cualquiera que sea. Y dice Dios, no. Porque el hombre, el ser humano, tiene esa perspectiva de que es alguien fuerte, con dinero, con poder, con fama, con mucha plata, para que pueda levantarte. Y Dios no trabaja así. Dios va a coger hasta lo más vil y menospreciado del mundo para ir a tu pedir y llevarte lo que tú y yo necesitamos. Puedes coger a la persona más humilde, puedes coger a la persona más pecadora, y Dios me ha ordenado para ir y llevarte pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Y a veces no valoramos eso de Dios. No lo valoramos. No valoramos por lo que quieres. No valoramos por el kilo de frijol negro que te llevaron la semana pasada. Ay, no, yo quería peruano. Me dieron mucho. Y es verdad. Y es verdad. Ay, me trajo masa pinza. No, hombre. Hasta en las redes sociales una señora dijo, hasta roncha de sangre con eso. Debemos de ser agradecidos con Dios. Queremos caviar, queremos langosta, queremos lo mejor y no estamos agradecidos con lo que Dios nos lleva a nuestra mesa. ¿Se acuerda del pueblo de Israel que salió de Egipto? Dios nunca los llevó ni a Sambos, nunca los llevó a Levi's, nunca les puso el Reebok Nike en sus pies. Pero les digo algo, nunca les faltó el calzado, el vestido y que comer. Dios les proveyó durante los 40 largos años en el peregrinar por todo el desierto. Conforme iban creciendo sus pies, su calzado crecía y su calzado no se desgastaba. Sus vestidos, sus túnicas crecían y no se desgastaban. ¿Por qué? Porque Dios lo sustentaba, porque Dios era su proveedor. A veces no somos agradecidos con Dios. Ay, no, papá, dice el chavo. Yo no quiero zapatos de las 3 hermanas. Vamos a decir marca. Yo quiero puro Reebok, puro Nike. Ándale pues. En África andan descalzos. En África agarran el envase de refresco de 2 litros y les meten unos mecates, unos alambres y ahí andan con ellos con tal de que no se lastimen la planta de sus pies. Y nosotros que tenemos siempre lo suficiente y necesario para vivir, para comer, para vestir y para calzar, no somos agradecidos. Como decimos, nos chocaneamos con el Señor. Es más, Dios es tan bueno que aún así nos complace. Y aún cuando nos complace, no somos agradecidos en venir a la casa de Dios y darle el honor que Él merece. Dale un aplauso a Cristo. Tal vez en ese momento estás atravesando una situación precaria, sin recursos financieros, sin provisiones, quizás sin saber de dónde vendrá la próxima comida, pero como hijo de Dios, Él no te dejará si confías en Él. No te verás defraudado. De una u otra manera podemos decir, el Señor proveerá. Siempre, siempre, siempre te proveerá. Siempre. Si tú eres un hijo de Dios, Él prometió nunca dejarte sin comer. ¿Alguien vino hoy sin comer? A menos que esté ayunando.
Alguien no tiene que ponerse en su armario, tienen ropa, tienen calzado. Le digo algo, Dios cumple su promesa. Porque a veces yo tengo en mi casa, tengo ropa que tengo desde hace 4 o 5 años en casa. Y no se me ha desgastado. De verdad que cada día crezco, pero saludable me sigue quedando. Porque Dios es bueno. Cuando le somos fieles a Él, Dios cumple. Dios cumple. 5, rápidamente. ¿Cómo actuar en medio de las sequías de la vida? Debemos permanecer obedientes a Dios en medio de la sequía, aun cuando el arroyo esté ¿qué? Seco. Versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué le pasó al arroyo? Escúcheme bien. ¿Le ha pasado esto? Ese arroyo de la salud, de los bienes materiales, de la economía, del arroyo seco de la crisis emocional, matrimonial, o qué sé yo, cualquier tipo de sequía que esté atravesando. Usted está viendo que cada día se va secando. Y se va secando. Antes era un arroyo. Después de ese arroyo comenzó a correr un pequeño riachuelo. Después del riachuelo comenzó a correr un pequeño hilo. Después de aquel pequeño hilo de agua ya se hicieron charquitos de agua en el arroyo. Después de aquellos pequeños charquitos de agua en los arroyos, me tengo que mover. Me tengo que ir. Tengo que hacer esto otro. Tengo que cambiar. Tengo que dejar. Tengo que hacer esto otro. Y yo le pregunto, ¿acaso Dios ya le habló? ¿No se supone que nueva criatura somos ahora que estamos en Cristo? ¿No se supone que ya no vivimos nosotros, no Cristo vive en nosotros? ¿No se supone que si le decimos Señor, Señor, es porque Él toma la batuta de nuestra vida? Él es el capitán de nuestra barca. No le decimos Señor, tú eres mi Señor y Salvador personal, tú eres mi Dios, tú mandas en mi vida. Pero cuando el arroyo se seca, lo primero que hacemos es tomar acciones y decisiones superficiales sin consultar a Dios. Tendemos a movernos. Ay, así voy a ver. Dios te dijo que te movieras. Dios te dijo que te levantaras de ahí. Dios te dijo que cambiaras de lugar de trabajo. Dios te dijo que cambiaras de iglesia. Dios te dijo que cambiaras de negocio. Dios te dijo que cambiaras de lugar de residencia. Dios te dijo que dejaras de hacer eso. No. Y malinterpretamos el silencio de Dios como un Dios me dijo. Cuando Dios no te ha dicho nada. Habla, hermano. Porque el silencio de Dios tendemos a interpretar como Dios me dijo, pastor, mentira. Les pongo el ejemplo del libro de Ruth, de Noemí, de Elimelech, su esposo Malón, que dio sus hijos. Se movieron en medio de la hambruna que estaba pasando en Judá sin consultar a Dios. Se fueron a Moab. ¿Qué pasó en Moab? Se murió el esposo y se murieron los 2 hijos. Tenemos, empieza la crisis económica pegada aquí en Zihuatanejo, en el campo de Zihuatanejo, porque la temporada se acabó. Tendremos a irnos, ¿dónde se van? Acabó San Luis, ¿sabe cómo? A La Pampa, a California, que hay billetes y hay dólares. Sin que Dios te haya dicho, te vas. Y al rato regresas, estás sin sandalias. Porque Dios nunca te mandó a moverte del lugar de residencia. Empieza la crisis, el proceso en tu vida, porque Dios quiere usarte, Dios quiere darte muchas cosas, Dios quiere derramar tu presencia sobre tu vida, llenarte de esa doble porción de ilusión, usar tus dones, tus talentos, tu ministerio. Comienzan las pruebas en tu vida. Ay, no, aquí en Betel tú los problemas, yo mejor me muevo. ¿A dónde? A la Catedral de Cristal de Dante Hebra. Al Rey Jesús de Guillermo Maldonado, porque hay pura prosperidad. Cuando Dios
Elías te dijo que te movieras. Ahora está entendiendo que hay sequías que vienen por juicio y hay sequías que vienen por pruebas. Y cuando Dios quiere usarte, pero antes de darte lo que Dios tiene especialmente para ti, una doble porción, Dios quiere probarte. Pero en la primera, lo que hace es bye bye, chao, adiós, sayonara, hasta la vista, como Terminator. Y te pierdes de la bendición. Te pierdes de la doble porción sobre tu vida. Porque no aprendemos a dejarnos guiar por la voz de Dios. Es una cosa, Cristo, vamos. Elías no se anticipó a Dios, no le dijo, ay, se secó el rollo y yo mejor me voy a otro lugar. No, ¿qué hizo Elías?
Thank you.